Miguel Uribe Turbay era un objetivo codiciado. Los autores intelectuales del atentado contra el candidato y senador del Centro Democrático tenían claro el caos nacional y el terremoto político y judicial que provocaría dispararle a matar. Por eso decidieron elegir a un menor de edad, con una historia de problemas familiares y adicciones, para usarlo como el arma perfecta y alma perfecta. Al menor, la vuelta, como él la llama, le significaba una sentencia de muerte, tras descargar los tiros de la temible Glock sobre el líder político. Lo más lógico habría sido un tiro de vuelta de su esquema de seguridad, pero eso no fue lo que pasó. Ahí sí, como dice el cuento, le salió el tiro por la culata. El joven está vivo y ha decidido que está dispuesto a contar lo que sabe. Las declaraciones que entregó a la justicia fueron tan claras e impactantes que produjeron la primera captura de uno de sus cómplices y la identificación de otras personas que participaron en el atentado. Algunos de ellos estaban en el barrio Modelia, donde ocurrieron los hechos y serían capturados en los próximos días. El joven comenzó a cantar desde que lo capturaron ese sábado 7 de junio. En medio del fragor del momento, los gritos y la furia colectiva, el menor comenzó a gritar: "Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números". No es lo único clave que se logra escuchar en los videos que grabaron de ese momento. El mismo presidente Gustavo Petro resaltó en uno de sus trinos que lo que habló un video es que lo ordenó, el jefe de la olla. Eso fue lo que dijo en el video. Esa sentencia que lanzó el joven sicario cuando fue atrapado, inmovilizado y tirado boca abajo en el piso, fue la pita que comenzaron a tirar los investigadores. El objetivo, llegar a la persona que le dio la orden y a sus posibles cómplices. La diligencia judicial para recuperar el relato del menor se dividió en dos sesiones. La primera fue realizada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia, a donde fue remitido. El menor ratificó en primera instancia que quien lo buscó y lo contrató para esa vuelta era a quien describió como el patrón del barrio y el jefe de la olla. Sin embargo, para continuar con su declaración fue claro en decir que esa gente era muy peligrosa y que necesitaba que protegieran a la única persona que ha estado con él en las buenas y en las manos, en las buenas y en las malas, perdón, la única que le ha tendido la mano y se ha preocupado por él, su abuela. Lo dijo con claridad. El jefe de la olla es quien manda, perdón, en ese barrio y la podrían matar. Las autoridades actuaron en consecuencia. Esta semana la fiscal Camargo anunció: tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes. Con el ICBF, la entidad pidió un internamiento preventivo del menor para proteger su vida, que por el momento será en el búnker de la fiscalía. Para su familia se habló de un eventual cambio de nombre, sostenimiento económico y reubicación. Salieron premiados, al parecer. Las medidas levantaron críticas entre quienes cuestionaron la excesiva protección del sicario, pero para las autoridades esa, hasta ahora, es la única forma de garantizar la verdad. Abro comillas: he ordenado que se le cuide al máximo porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado violentamente por civiles y llegó a la UCI. Tomé la decisión de reforzar completamente la seguridad de ese muchacho porque es de donde nos podemos agarrar, dijo Petro, quien enfatizó que claramente él es la vía para llegar al autor intelectual. Preguntó por Uribe Turbay. Tras esos anuncios, el joven comenzó a hablar. Entregó la ubicación, nombres, apodos y cómo opera esa organización criminal de la que él mismo formaba parte, pero no como gatillero. Según su explicación, era un consumidor habitual y trabajaba para el patrón como jíbaro. Lo que sí dejó claro es que él es de las pocas personas que han tenido acceso al jefe, pues aunque ratificó que es quien manda en el barrio, pocos lo conocen. El menor contó que cuando el jefe de la olla lo abordó fue concreto. Le dijo que lo necesitaba para hacerle la vuelta a alguien y le ofreció 20 millones de pesos. Insisto, poco más de 4.000 euros. A los investigadores les dijo que para él eso era mucho billete, por lo que aceptó de inmediato sin saber a quién tenía que matar. Solo le advirtieron que estuviera listo para recibir las indicaciones con la hora, el arma
y el sitio para cometer el crimen. Llegó el día y lo contactaron, perdón. Le dieron indicaciones específicas para ubicarse en un lugar hasta donde llegó una moto a recogerlo. Llamaba la atención que era una moto contratada por una aplicación de transporte, de la cual incluso contó que el servicio ya estaba pagado. El joven asegura que no conocía al conductor que lo dejó en Modelia, occidente de Bogotá. El patrón le había advertido que en el sitio había un agente que lo iba a estar esperando y que allá le iban a dar todas las instrucciones. Incluso contó que le dijeron que no se preocupara porque ya todo estaba coordinado. Pero lo que concluyó después, y así se lo dijo a la fiscalía, era que en el plan él iba a terminar muerto. En ese punto en específico ahondaron los investigadores para preguntarle por qué tenía esa conclusión. La respuesta del menor, sin embargo, y sin ambajes, fue que porque lo dejaron solo en medio de la balacera y la persecución. Abro comillas. A mí me iban a matar en esa vuelta, confesó el sicario. El investigador le preguntó qué pasó con el dinero, los 20 millones de pesos prometidos, y el menor aseguró que nunca le dieron la plata. El trato era pagarle luego de cometer el crimen. Hoy el joven asegura que tiene claro que nunca le iban a dar la plata porque consideraban que de esa no salía con vida. El menor incluso reconoció que se salvó de milagro y repitió, luego de un silencio, haciendo referencia al pago, abro comillas, tal vez a mí me iban a matar y me dejaron solo. Enseguida, los investigadores se concentraron en el día del atentado y le preguntaron todos los detalles de lo ocurrido para corroborar la versión. Pues para ese momento la fiscalía ya había recogido más de un centenar de videos en formato MP4 de todo lo ocurrido en Modelia, lo que no le dejaba espacio para mentir. Su colaboración fue tan precisa que aclaró las dudas de los investigadores y ayudó a identificar a todos los implicados. Los describió puntualmente, dio sus nombres o apodos y hasta ayudó a descartar supuestos cómplices que no eran más que rumores y versiones inventadas en redes sociales. Incluso hizo referencia a un tema que ventiló en días pasados el presidente Petro cuando contó que el joven estuvo durante 4 horas rondando el parque. Llegó en moto, habló con gente en una camioneta. Efectivamente tenía un celular en el que pidió a alguien que le consignara por Nequi 3.500 pesos. Según investigadores, ese dinero habría sido invertido por el joven en la compra de un helado en una tienda. El joven sí había llegado por lo menos con 4 horas de antelación y mientras esperaba, sus cómplices estaban monitoreando la zona y la llegada de Miguel Uribe Turbay para entrar en acción. Los investigadores le preguntaron por el carro gris al que se montó. Según los registros gráficos y quienes eran sus ocupantes, entregó detalles de las 3 personas que iban en el carro, alias el costeño, su novia y el conductor, justamente quien fue judicializado el jueves. Tiene medida de aseguramiento y está colaborando con la justicia. El menor, que según su versión estaba con una cachucha naranja y una chaqueta, entró al vehículo que se encontraba parqueado, casi que en el mismo sitio donde más tarde iba a ser sometido. Se trata de la avenida Ferrocarril, a 4 cuadras del lugar de los hechos. Dadas las instrucciones y con la explicación de la ruta y la forma como debía hacer la vuelta, le entregaron la Glock 9 milímetros. Le dieron el nombre de su objetivo y en dónde iba a cometer el crimen. El recorrido que tomó hacia el lugar, según explicó, fue el mismo para huir, por el parque de El Golfito y luego por una cuadra para salir a la vía del ferrocarril. Incluso en ese momento le dijeron que la persona a la que tenía que matar se llamaba Miguel Uribe Turbay, pero en la audiencia reconoció que no tenía ni idea de quién era. No tenía referencia y solo hasta ahora, según dijo, entiende lo que ocurrió. Con la explicación de la ruta por la que tenía que coger para volarse del lugar y la descripción de la moto que supuestamente lo iba a esperar para la huida, tomó camino hacia donde se estaba realizando el mitin político, pero no iba solo. Explicó que las personas que estaban en el carro lo acompañaban a metros de distancia y siguieron su recorrido a pie, asegurándose que todo se cometiera según lo planeado. El joven contó que llegó solo al sitio a reconocer el lugar e identificar los puntos que le habían explicado en el carro. Ahí vio a la multitud de personas que estaban en la reunión política de Uribe Turbay. Tuvo claro que ese era el momento y se metió entre la gente. Entre las dudas de los investigadores estaba justamente la posible complicidad con una mujer con la que habló antes de abrir fuego, y quien se presentó voluntariamente ante las autoridades para aclarar los hechos que coincidieron con lo contado por el joven. Cuando la abordó, según su confesión, fue para preguntarle quién era la persona que estaba hablando.
Recuerden que esta persona de la que estamos hablando en este momento fue la misma que algunos conspiradores del petrismo dijeron que era edil del Centro Democrático y ya estaban tejiendo una macabra historia de un autoatentado en el que estaría implicado el Centro Democrático. La respuesta activó el crimen. La señora, inocente, le dijo que era Miguel Uribe Turbay, el mismo que le habían ordenado matar. Sacó el arma, la apoyó en el brazo como lo hace un tirador entrenado y abrió fuego contra el precandidato presidencial del Centro Democrático. Para los investigadores es claro que el joven no era un principiante, perdón, pues tenía prácticas de polígono. La forma en la que disparó, usando la mano izquierda como trípode, denota que es alguien que ya ha manejado un arma. No tiene tiempo para ir al colegio, pero parece que sí tiene tiempo para volverse un experto en disparar. En su propia voz, el menor narró cómo fue el atentado, cómo disparó en repetidas ocasiones y luego salió corriendo según el plan. Les dijo a los investigadores que iba aturdido y lleno de adrenalina, a tal punto que no había sentido que le habían disparado en la pierna hasta que empezó a sentir caliente, a cojear y luego no podía ni caminar. Veía la sangre, pero no sabía que lo que tenía dentro era una bala en el cuerpo. Aunque les dijo con claridad que creía que lo habían dejado tirado para que lo mataran, en su versión contó que al salir a la avenida, donde finalmente fue inmovilizado, alcanzó a ver la moto que tenía como misión sacarlo del lugar. Ahí fue cuando se sintió perdido y cuando empezó a decir que le habían pagado y que había sido el de la olla. En su narración contó que recibió muchos golpes. Su cara estaba llena de moretones, tenía la cabeza descalabrada y un ojo comprometido, víctima de sus propias decisiones. Según su versión, primero quedó pasmado y luego inconsciente. Solo volvió a reaccionar cuando ya estaba en la UCI. Aunque se daba por hecho que se mantendría con vida porque el disparo le pegó en una pierna, se conoció que la hemorragia fue severa, estuvo al borde de desangrarse, requirió 2 intervenciones quirúrgicas y hasta un procedimiento de reanimación para salvar su vida. Se conoció que desde ese momento le pusieron un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que no fueran a atentar contra el menor. La paranoia de que pudieron asesinarlo llegó al punto de revisar cada uno de los medicamentos. Esto mientras se estabilizaba su salud y lograban adecuar un espacio en el búnker de la fiscalía donde estuviera seguro. Al inicio de esta diligencia, los investigadores le preguntaron por aspectos personales de su vida, por ejemplo, la relación con sus familiares y por qué la persona a la que más hacía referencia y pedía que no le fuera a pasar nada era su abuela.